Bueno, vamos a ver el tema que se llaman estructuras. Estructuras de datos. Acá pusimos estructuras en el lenguaje C. Yo después todo esto de apuntecitos se los doy, como van a tener todo, como los apuntes con las prácticas, y las prácticas resueltas, también para el que tenga. ¿De qué se trata las estructuras? Se denominan struct las estructuras, ¿sí? Es un mecanismo, como hicimos en el parcial. Utilizamos a veces, cuando necesito varios datos, un arreglo para cada dato, ¿sí? Y lo hacíamos medido, usábamos 3 arreglos porque eran 3 datos. Y si yo quiero tener 10 datos, ¿qué usaría? ¿10 arreglos? Sería engorroso. Sería engorroso porque tendría que manejarme con 10 arreglos, pasar 10 parámetros, sería muy engorroso. Entonces, en nuestro auxilio vienen lo que se llaman las estructuras, que tiene algo que ver con la programación orientada a objetos. Alguna similitud tiene la creación de una estructura. Bueno, acá les cuenta qué es lo que se va a tratar en este archivo. Definir estructuras mediante las instrucciones struct y typedef. Ahí podemos. Typedef, esa palabra clave, las dos son palabras claves del lenguaje de C. Struct y typedef. Vamos a ver cómo voy a declarar una estructura, cómo puedo crear variables estructuras y cómo puedo crear arreglos de estructuras. Y por último, ahí con un pequeño ejemplo, cómo puedo poner una estructura dentro de otra estructura. Pero van a ver que es muy fácil. Bueno, acá al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de definir estructuras, acceder a los miembros de las estructuras, a los datos que yo voy a guardar dentro de una estructura, pasar estructuras como parámetros en funciones. Nosotros pasamos, un tipo de estructura es el arreglo. Una estructura de datos es el arreglo. Otra estructura de datos es la propia struct. Por ahí parece un juego de palabras que se confunde, pero el struct tiene otra forma. Es una forma de poder almacenar datos de distinto tipo bajo un mismo nombre. Entonces voy a tener un conjunto que va a contener internamente datos de distinto tipo. Y eso me va a facilitar mucho después la manipulación, me va a facilitar mucho después el ordenamiento y el almacenamiento. Porque yo voy a usar un solo nombre para identificar todo ese conjunto de datos. Pasar estructuras como parámetros, declarar, manipular, cargar datos, sí, recorridos, ordenamiento. Bien. Combinar estructuras con arreglos uni y bidimensionales, cadenas, bueno, todo esto. ¿Por qué utilizar estructuras? Porque por esto mismo que yo le estaba contando, porque permite modelar entidades del mundo real de forma natural, bajo el mismo nombre, darle, por ejemplo, puedo crear un empleado siempre tiene un legajo, un nombre y un sueldo, y un montón de cosas más, de datos más. Y yo los voy a guardar, puedo crearme lo que se va a llamar, cuando yo creo una estructura, voy a crearme un nuevo tipo de dato. Una estructura va a ser como crearme un nuevo tipo de datos. Ahora los tipos de datos que conocemos son los tipos de datos básicos o simples. El entero, el float, el char. Y ahora voy a tener un tipo de dato más complejo, que es la estructura. Se pueden agrupar datos relacionados en una sola unidad lógica, simplifican el paso de la información. Bien. Y acá habla un poquito del tema del arreglos.
el problema de los arreglos paralelos, que son los arreglos que estábamos usando en este segundo parcial. Varios arreglos se les llaman arreglos paralelos. Pero fíjense qué fácil, vamos a pasar acá. La sintaxis de una estructura. Una estructura se puede crear de dos maneras. Acá me da struct, la palabra clave, el nombre que yo le voy a dar a la estructura y una lista de miembros o campos, se les llama, campos de la estructura, los datos que yo voy a guardar. Esta sería la sintaxis general. La palabra struct, nombre de la estructura, esta es una manera, después podemos usar otra. Entre llaves, fíjense que entre llaves van a ir la lista de tipo de datos, va a ser el tipo que yo le doy al miembro 1, va a ser legajo, nombre, apellido, sueldo, altura, todo lo que quiera, van a ser los miembros o campos. Cada uno va a tener un tipo de dato. La estructura se declara entre llaves y no me tengo que olvidar ese punto y coma que va al final. Importantísimo. Me olvido ese punto y coma y estoy en problemas. Bien. Pero como la estructura es un tipo de dato que lo voy a usar durante todo el programa, la estructura la voy a declarar global. O sea que la puedo declarar luego de invocar a las librerías. Las librerías stdio, stdlib. Acá podemos incluir string.h para manejo de cadenas. Y luego, porque esta estructura es un tipo de dato. Ahora voy a tener un tipo de dato nuevo. En este caso, con este ejemplo, voy a tener un tipo de dato nuevo llamado empleado. Struct empleado, dice int legajo, char nombre 30. ¿Por qué char nombre 30? ¿Qué es eso? Es una cadena de caracteres que tiene 30 caracteres. ¿Sí? Pero no exactamente 30. Tengo 29 en realidad voy a poder guardar. Porque tengo que el terminador de cadena es un /0, como decía en el apunte de Rice. Y después float sueldo. Esto sería un nuevo tipo de dato. Así como digo entero float, puedo decir empleado. Pero esto es un tipo de dato, no es una variable. Yo después voy a declarar variables de estructuras. ¿Sí? Esto es el tipo. La estructura es el tipo. Entonces acá por eso es importante. La definición de una estructura no reserva memoria ni crea variables. Solo describe una plantilla o molde de cómo van a estar organizados los datos. ¿Cuándo se reserva memoria? Cuando se declara una variable. ¿Sí? Bueno, cuando yo declare una variable de estructura, ahí se reserva memoria para la estructura. ¿Sí? Por eso dice acá que la definición de esta estructura no reserva memoria. ¿Sí? Entonces, en este apartado siguiente, declaración de variables de tipo estructura, de tipo struct. Y tengo dos formas. Yo ya tengo la forma 1. La forma 1 puede ser utilizando la palabra struct empleado, pero previamente a esta forma 1 yo tengo que tener declarado esto, la estructura. Struct empleado, legajo, nombre, sueldo. Esta es la definición de estructura. Cuando yo voy a declarar una variable de estructura, en este caso voy a decir struct empleado E1, E2. E1 y E2 son variables. ¿De qué tipo? Empleado. ¿Y empleado qué es? Una estructura. Así lo tengo que pensar. ¿Sí? Otra manera
de crear una estructura es utilizando la palabra clave typedef, definición de tipo, que dice acá entre recomendada. Typedef usa esta sintaxis, a diferencia de la otra. ¿Sí? Voy a poner, este me lo voy a copiar acá también para que quede ahí. Para que vean, la forma 1 es esta. Tener la estructura y después declarar, vamos a la otra, y declarar las variables. Acá estoy declarando las variables, entonces se reserva lugar en la memoria para E1 y E2, que son variables de estructura. ¿Cuántos bytes ocuparían en la memoria una estructura de tipo de empleado? Y yo tengo que hacer la suma. Un entero. ¿Cuántos bytes ocupa? 4. Después tengo la cadena de 30 caracteres, 30 más. Tengo 34. Y el sueldo es tipo flotante, también ocupa 4 bytes. O sea que en total la estructura me ocupa de memoria 38 bytes. ¿Sí? Una variable E1 ocupa 38 bytes. E2 va a ocupar otros 38 bytes en la memoria. ¿Sí? Y van uno a continuación del otro. Es muy interesante porque ahora yo voy a llamar E1 y cuando quiero hacer referencia al legajo, al nombre o al sueldo, voy a usar un operador, el operador punto, que no lo usamos en ningún lado todavía, el operador punto. Entonces yo voy a decir, que ahora vamos a ver, bueno, pero no me quiero adelantar. Esta es la forma 1 utilizando la palabra clave struct. Y la otra forma, la forma 2, es usando typedef struct. Typedef struct, abro llaves, fíjese, abro llaves, cierro llaves, declaro, ¿sí? Declaro los campos y por último digo empleado. Y empleado va a ser el nombre que yo le doy a la estructura. Es otra forma, otra sintaxis. ¿Sí? Las dos se pueden usar. Como recomendado dice usar typedef, tipo definido, que es más estándar, viene más antiguo. Ya acá dice, no es necesario escribir struct acá adelante. Fíjense que cuando yo declaro acá una variable de estructura, yo pongo directamente empleado E1 y 2. En la otra forma, tenía que poner exclusivamente la palabra struct, empleado E1 y 2. ¿Sí? Así que cuidado, porque les va a dar ese error y por ahí no les avisa. Pero en los dos casos reservo esa cantidad de bytes en la memoria. ¿Bien? Entonces, pero esto es una sola variable para un solo datito de un solo empleado. La palabra reservada typedef dice permite crear un nuevo nombre o alias para un tipo de dato existente. Acá puede ser empleado, operador, socio, producto, lo que sea que yo quiero crear. ¿Sí? Y adentro de los campos también. Yo puedo elegir los nombres que quiera dentro de los campos. Entonces, acá mostramos cómo decimos int main, void, y acá digo empleado, empleado actual. Bien. Declaro una variable de tipo empleado. ¿Sí? Si yo ya tengo definido acá el typedef struct de la forma 2, typedef struct, los campos, empleado, y empleado es un nuevo tipo de dato para nosotros. Entonces, empleado actual, o tengo acá este otro, empleado nómina y entre corchetes 10. ¿Eso qué era? Yo veo corchetes y digo arreglo. Ah, perfecto. Eso es un arreglo de estructuras.
Antes, como tenía un arreglo de datos, eran 10 datos enteros, 10 datos float. Ahora tengo 10 estructuras. O sea, 10 empleados. Es una forma, en lugar de hacer empleado 1, empleado 2, empleado 3, no. Bajo el nombre nómina y con índices de 0 a 9, tengo los 10 empleados. Un arreglo de 10 estructuras de tipo empleado. Bueno, esto solamente, este pequeño ejemplo es para que me muestre cómo declaro una variable de estructura o cómo declaro un array de estructuras. Ahora tengo que ver cómo lo manipulo, cómo le ingreso datos, esta parte viene. ¿Cómo accedo a los miembros de la estructura? Los miembros son los campitos. ¿Cómo acceder a los miembros? El operador punto. Es muy fácil porque esto lo van a usar toda la vida de programación. El operador punto en todos los lenguajes se utiliza. Fíjense acá, digo empleado E. Ya tengo definida la estructura, digo empleado E. E es una variable de estructura. Entonces, yo quiero cargarle un valor al legajo. E.legajo igual 1024. E.sueldo 350.000,50. Y acá tengo... Y acá empiezan a ingresar ahora, sí vamos a tocar un poquito las cadenas de caracteres. Quiero ingresar el nombre. Bien, puedo usar... Fíjense que no vamos a usar a e.nombre igual a, y entre comillas dobles, el nombre. Eso no va acá. No existe. ¿Sí? Acá no. ¿Cómo lo tengo que hacer en C? Utilizando una función de librería que está en la librería string.h, por eso hay que nombrarla cuando vaya a hacer, y el strcopy, esto es del C estándar. Como nosotros usamos el visual, ¿vieron como en el scanf que le agregamos --s? Acá también, string strcpy, string copy. A ver, le sacamos todas las vocales. String copy. Entonces, ¿qué copia? Ana Gómez o lo puedo leer, copio en e.nombre la cadena Ana Gómez. O sea, esto sería el destino, coma, y la fuente. ¿Sí? Y esto la sintaxis sería strcopy, y acá podría poner, me hace falta, o me lo va a pedir, un tercer elemento, que sería la longitud total de la cadena. En este caso habíamos definido que nombre tenía 30 caracteres, ¿sí? Un tercer miembro. Lo mismo me va a pasar con los caracteres que veo que ha pasado cuando hacemos un carácter con el scanf, scanf-s, y pongo el carácter, le pongo al final uno más, coma 1. Poníamos, entre comillas, espacio, %c, coma, el ampersand de la variable de carácter, coma 1, porque es un carácter, para que funcione y no me dé ningún warning. Bueno, esto es, hay más funciones, ¿sí? Pero así, esta es una manera de asignarle datos a los campos. Después lo voy a hacer a través de las funciones de scanf, ¿sí? Y acá me muestra con un printf cómo muestro %d para el legajo, porque es un entero, %s, porque es una cadena ahora. Cuando era un carácter, es c, %c. Pero acá aparece este nuevo modificador s de string, no se lo olviden, y el sueldo como .2f por los dos decimales. ¿Y cómo muestro? E.legajo, E.nombre, fíjense que acá no hay que ponerle corchetes ni nada a la cadena, E.nombre, porque ya sabe que el nombre, porque nombre es un arreglo,
el nombre del arreglo es un puntero al comienzo de la cadena. ¿Y cómo sabe que se tiene que detener? Porque cuando yo ingreso una cadena, automáticamente, en la función que sea, le agrega un terminador de cadena, que se llama barra cero, que es un carácter no imprimible, por eso no lo veo en la pantalla. E.nombre y E.sueldo. Y esta es una manera entonces de cómo le asigno valores y de paso veo cómo este asunto del operador punto. Entonces, una variable estructura E, y si tengo una E1, tengo una E2, cada una va a ir con su operador punto. Otro tema interesante que también se le puede pedir, quiero inicializar una estructura con datos, porque quiero crearme una estructura que sean los días de la semana. La puedo inicializar, no hace falta que yo ingrese los días de la semana, lo puedo tener almacenado. ¿Cómo es una inicialización de una estructura? ¿Cómo inicializábamos los arreglos también? ¿Se acuerdan los arreglos? ¿Cómo inicializaba un arreglo? Declaro el arreglo igual a, y entre llaves ponía los valorcitos que quería que yo guarde dentro del arreglo. Ponía 2 o 3 valores y si eran muchos datos, el resto, ¿qué pasaba? Se ponían en cero. Bueno, en este caso, esta variable, por supuesto, si yo acá le estoy poniendo 3 valores en el orden que tengo declarado los campos. Un entero, una cadena, un float. Si yo lo pongo mezclado, ¿qué va a pasar? Error, ¿sí? No los puedo mezclar. Y no le puedo poner uno de más, porque error. Le pongo uno de menos, no pasa nada, por ahí me asume que puede ser 0 el valor, ¿sí? También es posible inicializar un arreglo de estructuras, porque yo ya tengo varios datos, lo pongo acá para que se vea, acá. Un arreglo de estructuras. Un arreglo de estructuras, ¿cómo es? Empleado, nómina 3 estructuras, todo va encerrado entre llaves. Pero después, cada estructurita con sus propias llavecitas. ¿Sí? Campitos separados por comas. ¿Sí? No me tengo que olvidar que las cadenas ahora van con comillas dobles. No le puedo poner comillas simples. Esto no es Python. Hay alguno que conozca Python. Python reconoce comillas simples, comillas dobles por igual. Acá no. Acá hay comillas dobles. ¿Sí? Así que separaditos por comas, entre llavecitas, cada conjunto de campos de la estructura. Así que yo me puedo inicializar. Imagínense que yo estoy haciendo un ejercicio y yo lo quiero probar. Y tienen que hacer la función de entrada de datos. ¿Sí? Genero toda la función, la pruebo, listo. Pero yo después quiero probar otras cosas. Quiero decir, el promedio de sueldos. ¿Sí? Yo puedo poner como comentario esa entrada de datos, la función entrada de datos, y después me genero una estructura con ya los datos hardcodeados, se le dice. Entonces yo quiero probar cómo funciona mi función que hace el promedio de sueldo o el buscar el máximo. Entonces yo, para acelerar la codificación, yo me genero un conjuntito de datos, así, inicializando el arreglo, porque si no, ¿cómo hago para probar el eje? Yo tengo la función de entrada de datos, ¿se acuerdan? Entrada de datos, proceso salida, entrada de datos. Yo sé que tengo que entrar 6 datos de la estructura. Y si yo tengo que probarlo, cada vez que tengo que probar, tengo que por lo menos cargar 3 estructuras. Y por 6 datos, 18. No, eso no. Eso lo hacen una vez para ver que funcionan el código de la estructura, del código del ingreso de datos, ya está, listo. Una vez que yo sé que funciona, que me pude ingresar y que me los mostró, listo, los puedo mostrar ahí rápidamente con un printf, a ver si están en la memoria o no. Pero después puedo hacer esto, que está acá, para generarme un conjuntito de datos para después probar otras funciones. Quiero buscar un máximo, quiero buscar un buscar secuencial, un buscar binario. También puedo hacer esto,
¿sí? Esto es importante conocerlo, no pasarlo de largo así nomás, porque si no después no puedan hacer la prueba esa de cada vez que quiero probar si funciona algo, cargar todos los datos. ¿Sí? Bien. Esto es importantísimo. ¿Qué sigue? ¿Cómo se declara el arreglo de estructuras? Claro, yo veo, cuando digo un arreglo, donde yo veo paréntesis es arreglo, ¿no es cierto? Porque si yo digo acá, ¿qué es char nombre 30? Un arreglo. ¿De qué? De caracteres. ¿Cómo se llama? Nombre. ¿Cuántos caracteres almacena? 30. Bueno. Y acá declaro una estructura empleado. Y después digo empleado nómina tam. Bueno, porque puso tamaño 5. Entonces ahora voy a tener un arreglo de estructuras. ¿Alguien pasó por UTN? O después los chicos que van a escuchar en UTN le llaman arreglos de registros. Le llamaban allá en UTN. Porque se llaman Pascal hace muchísimos años, desde el siglo pasado. Ahora cambiaron hace estos últimos años a enseñar un poquito de Python. Está lindo el Python. Nosotros lo vamos a ver en cuarto año, Python. ¿Me esperan un rato? En el 2030 estaremos en cuarto ya, no, en el 29. En el 29 vamos a estar en cuarto y vamos a hablar de Python. Porque están bien. Pero fíjense entonces cómo si yo me creo un arreglo de estructuras, ¿cómo hago referencia a cada una estructura en particular? Con los corchetes. ¿Sí? Fíjense cómo acceso a un miembro de un elemento específico, dice. Nómina, y acá 0. ¿Ven? Nómina, corchete 0, punto legajo. Yo digo, declaro un arreglo nómina de 5 estructuras. O sea que si hay 5 estructuras, hay 5 legajos. Hay 5 nombres y hay 5 sueldos. ¿Cómo identifico a cada uno en particular? Por el índice de la estructura. O sea, las estructuras también las voy a con el índice de 0 hasta n-1. Así que yo voy a tener la estructura 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Bien, entonces fíjense cómo nómina 0 punto legajo, le guardo 1001. str copy, acá lo modifico al punto 0. Nómina 0 punto nombre, el famosísimo Juan Pérez, que está en todos los libros de computación. Faltaría un Pedro López también, que lo mismo. Y nómina 0 punto sueldo. Acá está solamente mostrando cómo hago referencia a un elemento. Quiero el último elemento de ese arreglo y cambio el 0 por el 4. O quiero mostrar todos los legajos. Hago un for de 0 a tam y voy mostrando nómina y ahí en vez del numerito le pongo la variable i del for y puedo mostrar solo los legajos o solo los nombres o todo. Hago toda una tablita con una lista. ¿Sí? Es más divertido esto que usar arreglos individuales. Porque yo hablo de un solo nombre de arreglo y no me tengo que acordar del arreglo de legajos, el arreglo de nombres, el arreglo de sueldos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo recorro un arreglo de estructuras? Cuando yo sé cuántos tengo, uso un for. Y cuando no sé cuántos tengo, puedo usar un while. En este caso, acá está haciendo una función, cargar nómina. Una función. Acá otra, mostrar nómina. Y nada más. O sea, solamente a modo ilustrativo digo, cargar nómina. Empleado, nómina. Esto queda el parámetro. Fíjense cómo le pone el parámetro nómina. Como nómina es un array, ¿de qué tipo? Como hacíamos con los arreglos, de los arreglos. Adelante le pongo el tipo. Entero, float o char. Y acá le pongo el nombre de la estructura.
Nómina es un array de estructuras empleado. Y n puede ser el tamaño del array. Y acá hago for i 0. Acá uso, por ejemplo, el ejemplo del in i. O sea que el i lo puedo usar dentro de toda la función. Si no, ¿qué diferencia había con el in i acá dentro del for? Que solo servía dentro del for, la variable i. De afuera del for no la veo. Entonces acá dice printf legajo del empleado, y acá me pone legajo 1, porque pone i más 1, scanf, ampersand, nómina i punto legajo. Porque estoy hablando de un dato en particular. Por eso necesito ponerle el ampersand. ¿Sí? Pero fíjense lo siguiente. Como legajo es un dato en particular, un dato común, una variable entera, va el ampersand. ¿Sí? Y acá tengo el truco para las cadenas. Cuidado con las cadenas. Bueno, le puedo agregar acá el S. En las cadenas, nombre del empleado, también me va a decir el nombre del empleado 1, nombre, legajo del empleado 1, nombre del empleado 1, y el scanf del nombre utiliza esta máscara. Esta máscara que dice % entre corchetes, este simbolito que no está en el teclado. Habría que buscarlo por el código ASCII de la tabla. Se llama circunflejo, el sombrerito ese. Que en algunos lenguajes, como el BASIC, se usaba para hacer la potencia, como el operador potencia. Pero acá esto quiere decir es el % y lo que está atrás, ¿qué poníamos cuando era un entero? D. Cuando era un float, F. Cuando era un carácter, C. Podría poner S para un string, pero esto mejor es. Esto es una mejora. Esto quiere decir que entre los corchetes puede ir, esto dice, acepto cualquier carácter menos el barra n. ¿Y qué es el barra n? Menos, este circunflejo quiere decir menos el barra n, menos el enter. El enter tiene un código ASCII, el ASCII 13, pero no lo acepta. ¿Sí? O sea, cuando yo voy a ingresar acá un valor, va a tener esta sintaxis, en este caso 30, porque era la longitud de la cadena. Voy a guardar cualquier secuencia de caracteres, por supuesto, hasta 30. Me corta. ¿Sí? Pero no nos vamos a poner ahora a escribir nombres tan largos. Le ponemos 30 para que no haya problemas. ¿Sí? Entonces, pero fíjense que no utilizo el ampersand. En nómina su i.nombre. Cuando estamos hablando de cadena, la cadena nombre es un array. Y el array no necesita, porque en sí es un puntero ya, es una dirección de memoria. Por eso no lleva el ampersand. Solo en las cadenas. Por eso sí llevan ampersand las variables comunes. Siempre que sea, esto lo uso para las cadenas nada más. O sea que esta es la sintaxis que voy a usar para las cadenas, acá, para ingresar a una cadena. La más fácil es por si nos toca, cuando tenemos ingrese el nombre del producto, ingrese la descripción, ingrese algo, vamos a usar esto. Listo. Después en C#, en el cuatrimestre que viene, vamos a ver que existe el tipo de dato string y se me soluciona todo este problema. String. Voy a tener int, float, char lo voy a seguir teniendo, pero voy a tener el string. Y acá no tengo el string, acá estoy simulándolo a través de un arreglo de caracteres. Bien. Entonces, yo ingreso el empleado, el legajo, el nombre, y dice do while, y acá está validándolo el sueldo. Bueno, el sueldo con un scanf del sueldo.
El sueldo sí, como es un float, lleva el ampersand. ¿Está? Pero lo más importante es que cuando trabajo con arrays, va el nombre del array de estructuras con los corchetes inmediatamente. Y acá podría ser, bueno, un detalle. ¿Qué pasa cuando el nombre que decimos que es un array también? Yo cuando quisiera mostrar, supónganse, la primera letra del nombre. La primera letra del nombre. El campo nombre es un arreglo. El campo nombre es un arreglo. Si yo pongo así como dice acá en mostrar nómina, bueno, acá lo puedo hacer así. Este lo borro, porque total no hace falta, no lo uso en ningún lado acá. I igual a 0, I menor que N, I mamá, y muestro nómina I, legajo, nómina I, nombre, nómina I, sueldo. Si yo quiero mostrar la primera letra del nombre, ¿qué uso? Otro par de corchetes. Yo quisiera poner acá, por ejemplo, lo voy a agregar acá así, primer letra del nombre. Y le voy a poner la primera letra del nombre, ¿qué es? Un chat. Entonces voy a poner %C. ¿Sí? Entonces, abajo, acá voy a poner primera letra del nombre, ¿está bien así? Sí. Y acá abajo voy a mostrar el legajo, el nombre con el %S, y la primera letra del nombre se va a llamar, bueno, me copio todo esto. ¿Y cómo muestro? Con otro par de corchetes. Aquí. 0. Porque el valor 0, esto lo puedo poner acá, lo voy a correr así para que quede apiladito, nada más, encolumnadito. El nómina I va a ser en la estructura y el 0 va a ser la primera letra de ese carácter nombre. Quiero mostrar la letra 5, le pongo otro número ahí adentro. ¿Sí? Bueno, eso nada más. Estas dos funciones, como mostrar nómina y cargar nómina, ¿sí? Después las voy a invocar desde un main, desde una función main, ¿sí? Entonces, asignación completa de estructuras es otro tema. ¿Cómo sería esto? ¿Qué es una asignación completa? Yo tengo declarado 3 estructuras y esto es importantísimo porque no estaba disponible en un arreglo. Cuando yo quiero copiar un arreglo en otro arreglo, no puedo hacer esto que están viendo acá en la pantalla. Tenía que hacer un for y dato por dato ir copiándolo de uno al otro. Con las estructuras no, porque el propio nombre de la estructura también es un puntero. Entonces yo tengo la estructura A, B y AUX. Y yo quiero hacer un intercambio entre los contenidos de la estructura A y los contenidos de la estructura B. Como esto lo hago en el ordenamiento, cuando quería hacer esa variable auxiliar para hacer esa rotación de valores. Fíjense que cuando yo tengo estructuras, dos estructuras cualquiera en este caso, puedo intercambiar y no tengo que ir campo por campo de la estructura, intercambiando el legajo, intercambiando el nombre, intercambiando el suelo, sino directamente con el nombre de la variable de estructura. ¿Está? A y B y AUX tienen los campos de este ejemplo, legajo, nombre y sueldo. Y todo lo que quiera más. Entonces, es muy fácil hacer esto, ¿sí? Hace lo que se llama un intercambio o un swap, se llama en inglés.
¿Sí? Esto copia, acá dice asignar directamente con se puede usar el operador igual. ¿Sí? De esta forma se intercambian dos empleados completos con solo 3 líneas. Bien, ¿y esto para qué lo voy a usar después? Y lo voy a usar en el algoritmo de ordenamiento. Cuando yo tengo un arreglo de estructuras, puedo ordenar la estructura y puedo elegir si lo quiero ordenar por legajo o por nombre o por sueldo o por cualquier otro de los campos que quiera. Bien. ¿Cómo utilizo las estructuras dentro de funciones? O sea, como parámetros de funciones. Paso de estructuras por valor. ¿Cómo es? Yo voy a tener acá una estructura, declaro una estructura empleado y voy a tener acá una función que se llama mostrar empleado. Empleado E, recibe un empleado E, dice, recibe una copia E, los cambios sobre E dentro de la función no se reflejan. Esto es lo mismo que una variable normal, decíamos, se copia por valor, ¿sí? Empleado. O sea, por eso dice, los cambios dentro de la función que yo haga con el empleado que yo le pase, no lo voy a ver. Entonces, acá voy a hacer el empleado, sueldo. Bueno, acá estoy mostrando el legajo y el sueldo del empleado, pero no estoy haciendo ningún cambio. Puede devolver una estructura completa como resultado. Y esto es nuevo. Puedo devolver, fíjense, yo voy a crear, acá dice empleado y tengo una función que se llama crear empleado. Yo le paso 2 datos, legajo y sueldo. 2 datos que pueden provenir de cualquier lado. Ingresado por teclado, por pantalla. Pueden pertenecer a datos de otra estructura, pero caen los 2 datos acá llamados 2 parámetros, legajo y sueldo. Creo un empleado nuevo, acá dice empleado nuevo, nuevo.legajo y asume el legajo. Nuevo.sueldo y asume el sueldo que vinieron por parámetros. ¿Y qué retorno? ¿Qué retorno al programa que lo llamó? Una estructura. Retorno nuevo. ¿Y nuevo qué es? Al ser una estructura, tengo que decirle de qué tipo de estructura, porque yo puedo recibir, puedo devolver cualquier tipo de estructura. ¿Sí? En este caso va a ser de tipo empleado. Sabe lo que está devolviendo ahí. ¿Sí? Porque yo después puedo tener en un programa distintas estructuras, la estructura empleado, producto, herramienta, socio, lo que sea, muchas estructuras. Y yo ahí, cada estructura va a ser un tipo de dato diferente. Sí. No, tengo que saber. No puedo, lo tengo que definir. Acá no se puede. No se puede. Cuando estemos en C Sharp, ahí sí que te uso el var, el tipo var. No, acá no. Esto es muy básico todavía. Sí. Y acá tenés que tener todo el control. En C era así. Ahora, acá estoy pasando solamente datos, pero no les datos por valor. Le estoy pasando los valores. En este caso le estoy pasando al empleado, acá, el valor del empleado. Datos por referencia, estructuras por referencia. Y las estructuras por referencia quedan punteros. ¿Sí? Empleado, asterisco E, acá tengo un puntero. ¿Qué es esto? Esto es un puntero a una estructura. Pero cuando, en este caso E es un puntero, y quiero mostrar
uno de los campos de los miembros de esa estructura, pero yo tengo referenciado al puntero, voy a usar otro operador que no es el operador punto. Voy a usar el operador flechita. ¿Sí? Y flechita. Fíjense, este cargar empleado recibe un puntero. Lo puedo poner como otra sintaxis, es lo mismo si lo pongo de un lado o del otro. Dice printf legajo. Scanf me está pidiendo que ingrese un legajo. ¿Dónde lo guardo? Como lo estoy referenciando a través de un puntero, tengo que usar el operador flechita. Ampersand. ¿Por qué el ampersand? Porque era la dirección del dato. ¿A dónde voy a llevar? Pero el ampersand es la dirección de la estructura. Pero yo no quiero ir a la estructura. Yo tengo que ir específicamente al campo que yo quiera dentro de la estructura. Para eso, como E es un puntero a una estructura, uso el operador flechita. O sea, no uso el operador punto. El operador punto si E no fuera puntero. ¿Sí? Pero como E está declarado como un puntero, tengo que usar el operador flechita. Eso es, oh, qué terrible que es, pero es eso. No es tan terrible, es fácil. E-legajo es equivalente al, como veíamos antes en las variables comunes, el asterisco E. Asterisco E punto legajo. Entonces, lo mismo para el sueldo. Y acá tengo un empleado, declaro un empleado cargar empleado, le paso, fíjense, le paso la dirección del empleado. Se pasa la dirección del empleado, o sea, la dirección de la estructura empleado, llamado emp. Bien. Esto es cómo yo puedo pasar estructuras. ¿Sí? ¿Por valor o por referencia? En realidad, por valor, acá estoy pasando de la dirección del empleado para que yo lo guarde. Lo puedo pensar como las variables comunes. ¿Se acuerdan que yo tengo una variable común en el main? Acá tengo la variable estructura emp. Acá, emp. Esto es una variable de estructura. Emp. Bien. Yo quiero ir a una función, cargar empleado, donde le quiero cargar los datos a emp. Lo tengo que pasar por referencia. Y por referencia es pasar la dirección de la estructura. Yo allá, en el cargar empleado, ¿cómo lo llamé? Y lo llamé con un puntero, E. Y bueno, y después le cargo acá, uso el puntero. Y listo. ¿Sí? Uso el puntero para hacer los scanf correspondientes y yo sé que estoy trabajando directamente con la dirección de emp del empleado que tengo en el main. Para después, si yo quiero a ese empleado, pasárselo por valor, yo se lo paso. Si yo acá le saco así emp, cargar empleado y le paso la estructura, la estructura emp, lo que yo haga acá, supónganse que yo le saco el asterisco ahí, acá voy a usar el operador punto, voy a usar E, pero estos datos que yo ingrese acá no se van a enterar en el main. En el main no me voy a enterar porque no tengo la referencia. Quedan ahí adentro del cargar empleado. ¿Sí? Bien. Y los arreglos de estructuras como parámetros, ¿yo puedo pasar un arreglo de estructuras? Sí, también. Toda la colección de los datos los paso como paso con los arreglos comunes. Con los arreglos comunes, que pongo el nombre del arreglo, ¿se acuerdan? Empleado de float, el arreglo 1, 3 corchetes. Ya está. ¿Sí? Ahí está. Pasan por referencia directamente, porque son arreglos. Cargar nómina y mostrar nómina. Listo. Es lo mismo que está haciendo uso de las funciones que están declaradas antes. ¿Sí? O sea que no hay mucho
que hablar acá. Ya fue visto arriba. ¿Qué otra cosa? Un resumen. Y ya vamos terminando acá. Resumen. ¿Cuándo usar cada forma? Dice. Situación. Mostrar datos sin modificarlos. Forma de pasaje por valor. La sintaxis. Void. Mostrar empleado. Acá es un resumen. Cargar o modificar una estructura por referencia, o sea, puntero, o por referencia automático. ¿Qué tengo acá? Voy cargar empleado E y después utilizaré E flechita acá. Bueno, podría poner acá E flechita. Así. Arreglos de estructuras, cargar, ordenar, mostrar por referencia de tipo automático, que esto, por ahí, no lo vimos, no lo vamos a usar tampoco. Y devolver una estructura nueva como resultado de un return. Empleado, el nombre de una variable, y puedo devolver toda una estructura. Ahí, ¿puedo crear una función que devuelva una estructura? Sí. O puedo devolver una estructura o un arreglo de estructura por parámetros. ¿Sí? Yo lo puedo hacer por parámetros o por el tipo que va adelante de la función. Un último ítem. Uno último, ya quedan dos cositas nada más. Un último ítem. Estructuras como miembro de tipo arreglo o cadenas. ¿Qué pasa cuando yo tengo en una estructura varias cadenas? Cuando tengo varias cadenas, char y apellido, char 30, acá tengo nombre, apellido y edad de la estructura persona. Ningún problema, ¿sí? Utilizo para asignarle valores, las funciones string copy. String copy, acá barra S le vamos a poner para llevarlo a la sintaxis que queremos, y acá le pongo 30 y acá le pongo 30. pdat.30, 35, listo. Para concatenar o comparar estos miembros se utilizan funciones de string.h. Vistas en la unidad anterior, en realidad estaban mostradas, no lo tomamos en el parcial, vieron que no tomamos, nos cuidamos de usar arreglos de cadena, pero que existen estas cadenas, estas funciones, string copy para copiar una cadena, string cat para concatenar dos cadenas, las junto y las genero en una sola, o string compare para comparar dos cadenas, para saber si dos cadenas son iguales. Esto lo utilizo dentro de un if. Bien. Incluso dice arreglos incluso bidimensionales. ¿Cómo arreglos bidimensionales? ¿Sí? Miren, ¿cómo puedo declarar arreglos bidimensionales dentro de una estructura? Por supuesto. ¿Qué es? Acá tengo una estructura que tiene char nombre, int stock mensual en meses. El nombre del producto y el stock mensual, un arreglo de 12 elementos. O sea, ¿qué tengo en esa estructura? Tengo un dato que es el nombre y 12 productos, 12 valores que voy a hacer el stock que tengo en cada mes. ¿Sí? O sea, ¿cuántos datos estoy guardando dentro de la estructura? 13 datos, la cadena y 12 valores. ¿Bien? Así puedo guardar el stock de los productos durante, por ejemplo, un año. Y si tengo un arreglo bidimensional que tiene filas y columnas, imagínense las butacas de un cine, ¿sí? Bueno, 4 filas, 5 columnas. Filas y columnas. Butacas
dentro de la estructura, voy a guardar por filas y columnas, en total, ¿cuántas butacas voy a tener? 20, 5 por 4. ¿Sí? 4 filas de 5 butacas. Voy a poner una estructura llamada sala, donde yo voy a poder guardar en butaca y J cada uno de los datos, arreglos bidimensionales. Por eso están arreglos bidimensionales solitos antes en la parte de arreglos, que no lo tomamos en el parcial, pero que están ahí. Y acá esos arreglos bidimensionales pueden formar parte de la sala, porque yo a este bidimensional, si quisiera, le podría poner un nombre a la sala o un número de sala, ¿sí? Supónganse que yo a esta sala le pongo un nombre, porque quiero ponerle el nombre, ¿eh? O quiero ponerle un número de sala también. También podría ponerle un número de sala, int número de sala. Y así yo tengo un tipo que es la estructura llamado sala, y después puedo generarme varias variables. O podría yo, ¿qué puedo hacer con esta sala? Generarme, tengo un cine. ¿Cuáles son los cines ahora que están? Hace tanto que no veo cine. El Village sigue estando, no se llama más el Village. Bueno, cualquiera de esos tiene un montón de salas. Bien, yo me voy a crear un arreglo de salas. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner acá sala, cine, ¿cómo se llama el cine? O Cineápolis Showcase, por ejemplo. Y con esto yo voy a tener acá, ponerle que tenga 20 salas. Las tipas. El otro día tuve que ir a las tipas, pero yo no entré, yo me fui a tomar café. Pásalo. Bueno, y con esto tengo hasta acá el apunte de estructuras. Me falta un solo temita. Ya que puedo poner un bidimensional dentro de la estructura, ¿puedo poner una estructura dentro de otra estructura? Ah, sí. Tengo una estructura llamada cliente, que tiene el nombre y el DNI, cortito. Después tengo otra estructura que tiene número total de ¿qué? De una factura. Pero también otro de los campos se llama cliente-cliente. Fíjense la diferencia. Cliente minúscula es el nombre del campo. Cliente con mayúscula es el nombre de la estructura. ¿Sí? O sea, esta estructura factura, en realidad, ¿cuántos datos tiene? Tiene número, tiene cliente y tiene total. ¿Serían 3 datos? Pero no, porque cliente tiene nombre y DNI. En realidad, la factura tendría acceso a 4 datos. El número y el total y los 2 datos de clientes. ¿Sí? Así que yo puedo poner una estructura. ¿Y cómo lo llamo? A ver, así, fíjense. Factura F. Estoy declarando una estructura de tipo factura. F.número, le guardo, factura 1001. String copy F.cliente.nombre. F.dni.cliente.dni. Y le descargo el DNI. 2 veces el operador punto, cuando tengo anidación, se llama, de estructuras. Es buenísimo. Y esto lo vamos a usar mucho también. Bueno, esto se soluciona un poquito con el C#, con el tema de el tipo de datos string. Pero también el operador punto, bien, si yo tuviera dentro de cliente, yo quiero ver la primera letra, ¿sí? Bueno, nada, puedo poner acá un corchete de nombre.
Pero si yo dentro del cliente acá supóngase, puedo poner otra cosa. ¿Qué podría poner dentro del cliente? Por ejemplo, la fecha de nacimiento del cliente. ¿Qué es la fecha de nacimiento? Una estructura que tenga el día, mes y año. Entonces yo quiero acá después mostrar f.cliente, fecha de nacimiento, día. Bien, ¿cómo puedo concatenar todo lo que quiera de esto? ¿Sí? Bien. Hasta acá. Hasta acá estamos. ¿Sí? Bien. Estos puntos, por supuesto, después yo se los paso a todos. Sí, porque ya los tengo armados. Ahora, hasta acá estábamos con la teoría. Tenemos un poquito, hacemos un repaso nada más acá, solamente lo nombro. Después hago otra clase específica mirando los prácticos esto, pero solamente un vistazo para cerrar. Acá va a haber una práctica de ejercicios que tratan sobre estructuras. Definir una estructura semana que contenga un arreglo de 7 posiciones para almacenar las temperaturas registradas durante esa semana. Acá decía cargar la estructura, calcular y mostrar la temperatura promedio, buscar la temperatura máxima, la mínima. Bien, y acá tenemos cómo, con qué formato, entrada, proceso, salida, modelo de von Neumann, ¿sí? Y acá tenemos cómo es la entrada, cómo voy acá en el main, y como primero que nada voy a declarar la estructura semana, listo, que adentro va a tener un array de las temperaturas de esos días de la semana, y después, o sea que semana va a ser el tipo de dato. Y acá semana minúscula va a ser una variable de estructura. Promedio, máxima y mínima van a ser valores float que me van a devolver, que se van a devolver y se van a llenar en el proceso de datos, la entrada de datos. Le paso la semana para que yo pueda cargar los 7 datos con un for. Y en la salida de datos voy a mostrar el promedio, máximo y mínimo. Todo eso está resuelto aquí. ¿Sí? Parámetro, cuando da referencia, usa puntero, operador flechita. Por eso ven acá operador flechita dentro del scanf. Bien, de esto, 20. Es para que no me digan, uy, quiero más. Si yo les doy 2, me dicen, uy, no tiene más. Bueno, acá tienen 20 de entrada. Pero tengo más después para darle. Algunos, estos son de así sencillito. Después le vamos a dar otros así contexto empresarial que me gustan. La empresa, Juancito tiene tal cosa, pero hace todo lo mismo. Es para que le estalle la cabeza así. Había un viejo programa que decía, era una escuelita y el alumno decía, señor, me hirve la cabeza. Sí. Caballasca se llamaba. Pregúntenle a su mamá, a su abuela. Bueno, este también después se los paso. Y después le paso los otros. Le va a llegar como 4, 5 o 6, no sé cuántos tengo de estos. Pero yo después voy a crear tanto para globalizador y tanto para este final, tomamos un ejercicio y en vez de verlo ya todo resuelto así, tomo un enunciado cualquiera y lo vamos construyendo para que ustedes vean cómo, si pongo el techo o pongo el piso, pongo la pared o pongo la ventana primero. Eso es la construcción del programa. ¿Qué pongo primero para ir resolviéndolo? Este mismo mecanismo, acá lo usamos para el final, pero lo que hace el globalizador también tiene que hacer ese mismo mecanismo de construcción del algoritmo. Entonces, yo después, el que está haciendo globalizador, yo les voy a dar una clase especial para allá, otra por acá. Me voy a poner un canal de YouTube para que... Bueno,
Muy bien. Listo. Aquí cerramos. Y yo después, esta grabación se las voy a pasar